Sí, en ese sentido, sí vamos a encontrar Biblias con versículos menos, o podríamos ver Biblias con versículos de más, ¿no? Dependiendo de cómo se vea el asunto. Ahora, ¿a qué se debe eso? No hay una conspiración, empezando ahora ahí, no hay una cuestión ahí maliciosa, ¿no? Detrás, no. Hay dos textos que se consideran fuentes, es decir, que son utilizados como punto de partida para hacer las traducciones. Y los dos textos son en griego, ¿no? Ahora, es un panorama bastante extenso, así que voy a tratar de presentar el recorrido, ¿no? Los autores bíblicos escriben el texto en griego, ¿sí? Lo escriben en griego. Y esos textos se empiezan a transmitir de iglesia en iglesia, generación en generación. Primeramente son los mismos creyentes los que realizan las copias, ¿no? Hagan de cuenta, nosotros somos una comunidad y allá está otra comunidad cristiana en otro lado y nos piden, oigan, ¿es cierto que Pablo les escribió una carta? Y nosotros, sí. Pues nos pueden pasar esa carta. Claro que sí, pero les vamos a hacer copia, ¿no? Entonces, de entre nosotros, pues alguien ponía el texto, ¿no? Y entonces mandaba la copia. Entonces ya se tienen dos textos de ese mismo escrito, el original o autógrafo se le denomina, y la copia, ¿no? Y eso siguió ocurriendo por bastante tiempo. En el siglo IV, más o menos, después de Cristo, los copistas ya son especialistas, ya son profesionales en ello. Hay escuelas de copistas, se dedican a eso. A mí me hubiera gustado ese trabajo, ¿no? Dedicarme a copiar el texto bíblico, que me paguen bien rico, ¿no? Eran profesionales, entonces empiezan a presentar, a sacar nuevos escritos, ¿no? Manuscritos, copias. Ahora, durante mucho tiempo, lo que ocurrió es que esas copias quedaron conservadas por iglesias que se fueron extraviando, ¿no? O que fueron destruidas. Por ejemplo, ustedes saben que cuando cae el Imperio Romano, se destruyeron muchas de las iglesias que había, se perdieron muchos escritos, la invasión de los bárbaros, los vikingos destruyendo monasterios. O sea, había muy pocos textos para la Edad Media. Estoy hablando entre el siglo XI y siglo XV. Durante esa época, los biblistas, los expertos en los idiomas y en traducción bíblica, tenían acceso a 7 manuscritos del Nuevo Testamento. 7 manuscritos nada más, que databan del siglo XI al XV. ¿Sí? O sea, eran muy tardíos en ese sentido. Es decir, previo al siglo XI no tenían manuscritos. Eran muy recientes los textos que tenían. Ahora, durante esa transmisión de copiado, obviamente hubo cambios en el texto, ¿no? Ustedes han jugado teléfono descompuesto, a lo mejor de chavitos, ¿no? Entonces, eso llegó a ocurrir, no de manera amplia en el sentido de que cambiaran doctrinas, pero sí en modificaciones, a lo mejor en orden de palabras. Por ejemplo, encontramos manuscritos donde se encuentra Jesucristo, el nombre Jesús Cristo, ¿no? O en griego Jesús Christos. Y en otros manuscritos encontramos Christos Jesús, Cristo Jesús, ¿sí? Ahí tenemos una diferencia entre copias, ¿sí? Y tenemos de esas muchas. ¿Afectan el texto bíblico, el sentido, el mensaje? No, ¿sí? Se sigue entendiendo y es claro el sentido, el mensaje, la doctrina esencial no cambia, pero se produjeron ese tipo de cambios. Cuando llegamos a la Edad Media, con Erasmo de Rotterdam, es uno de los principales traductores del texto bíblico. Erasmo de Rotterdam hace su edición del Nuevo Testamento, del Antiguo y Nuevo Testamento, y lo que él hace es consultar los manuscritos que tenía disponibles en esa época, ¿no? O sea, y es parte del ejercicio también de el biblista y del traductor, pues utilizar
lo mejor que tenga a su alcance, ¿no? Entonces esos 7 manuscritos era lo que tenía Erasmo, y él hace su edición del texto, comparando los diferentes manuscritos y escribiendo su propia edición del texto a partir de esos manuscritos. Hace 5 ediciones de su texto. Durante esa época tenemos a otros grandes eruditos, Teodoro de Beza, por ejemplo, Estefanus, se apellidaba Etín o Estiene, hacen sus ediciones de los textos. A ese conjunto de ediciones se le conoce como textus receptus, ¿sí? O texto recibido, ¿sí? Así se le puso en la academia a ese conjunto de textos, ¿sí? Que eran ediciones de diferentes manuscritos, esos 7 en particular. Algo bien importante, y por qué me centro en esa época, porque justo en el siglo XV tenemos la invención de la imprenta. Entonces, esas ediciones que conforman el Textus Receptus fueron las primeras en imprimirse, y con ello la difusión impresionante, ¿no? Mientras que antes tenías que copiar palabra por palabra, la imprenta, pum, 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 ¿no? Sacando y sacando Biblias, ¿sí? Entonces ello aceleró muchísimo la difusión de ese Textus Receptus. Durante un periodo de 50 a 100 años, en el siglo XV y XVI, tenemos las primeras traducciones a los idiomas en común. La traducción de Lutero al alemán, la traducción de Wycliffe al inglés y la traducción de Casiodoro de Reina, y unos cuantos años después la revisión de Cipriano de Valera, que conformaron la Reina Valera. Exacto. Entonces, todas las Biblias Reina Valera van a basarse en ese Textus Receptus, ¿sí? De el medioevo, que utilizó 7 manuscritos, que el más temprano era del siglo XI. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del siglo XIX y XX? Una revolución en las ciencias bíblicas, principalmente en la arqueología bíblica. Se empiezan a descubrir manuscritos. Los famosos rollos de Qumran, por ejemplo, fue un hallazgo bastante importante. Otros manuscritos fueron encontrados en monasterios, en universidades del medioevo, que tenían así sus bibliotecas, ¿no? Ahí estaban, entre todos los volúmenes históricos, ahí encontraban códices, ¿no? Encontraban papiros en sitios arqueológicos. Para darles una idea, en la actualidad, estoy hablando de cifras del 2018, se contaban más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento disponibles para el estudio. Imagínate, o sea, lo que Erasmo de Rotterdam hubiera querido tener en su época, ¿no? De 7 que él pudo consultar a más de 5.800 manuscritos. Es impresionante lo bien atestiguado que está la escritura, ¿no? Eso nos da certeza en cuanto al mensaje que tenemos en el texto bíblico. Ahora, esos manuscritos se evalúan, se contrastan entre sí y forman un texto crítico, que es el otro texto fuente. Entonces tenemos por un lado el Textus Receptus y por otro lado el texto crítico, que es editado por Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Y tienen sus comités editoriales, expertos en los idiomas bíblicos, ¿sí? En teología del Nuevo Testamento, ¿sí? En traducción, etc. Entonces, las nuevas traducciones lo que hacen es hacer uso de ese texto crítico como texto fuente para hacer su trabajo.